Hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa noche. Les saluda el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California. En esta noche estaremos hablando sobre el tema construyendo muros. Y nuestro texto base estará en Nehemías capítulo 2, versos 17 y 19. Vamos a pasar a leer la palabra de Dios en el verso 2 del capítulo el capítulo 2, versos 17 y 19. La palabra de Dios dice de esta manera: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Verso 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis en contra del rey. Voy a leer de nuevo el verso 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Voy a leer el verso 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. En la porción que acabamos de leer encontramos la historia de Nehemías. El significado de su nombre es consolado de Dios. Pero antes de hablar de Nehemías, veamos la situación de su pueblo Israel. Primero, muchos años atrás, Dios había liberado de la esclavitud a Israel de Egipto. Israel había sido liberado por Dios para ser una nación escogida, para que fuera de bendición a otras naciones y que de su linaje naciera el Mesías. Israel había olvidado su relación con Dios, dejó a un lado su dignidad como pueblo santo y abandonó el propósito de su llamado. Este o esta era la situación real del pueblo de Dios. Por otro lado, vemos a Nehemías. Veamos a Nehemías dentro del concepto real babilónico. Para los de Babilonia, Nehemías era un esclavo, sirviendo en la corte del rey, pues la Biblia dice que era su copero. Era un hombre común que no tenía ningún valor, ya que era un esclavo. No tenía futuro. Su único futuro era morir envenenado, porque era copero del rey. Por eso era el copero. Él probaba el vino antes que el rey para estar seguro que no estaba envenenado. Ahora, mis hermanos amados, veamos el concepto de Dios hacia Nehemías. El hombre o el nombre de Nehemías era consolado de Dios. No importa el lugar, el tiempo o lo que la gente piense de ti. Tú eres un hijo consolado de Dios. El concepto como el mundo te ve, mi estimado oyente, es muy diferente a como Dios te ve. Lamentablemente, hoy en día, al igual que el pueblo de Israel, muchos cristianos han sido lavados por la sangre de Cristo, han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, y Dios les ha dado una esperanza, les ha dado salvación, les ha dado, hermanos amados, el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, verso 12. Pero al igual que Israel,
Muchos cristianos hoy en día, mis estimados hermanos, han olvidado su relación con Dios. Han olvidado el propósito por el cual Dios los salvó del mundo. Han olvidado la razón del por qué Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Han olvidado su dignidad como hijos de Dios y se han dejado arrastrar por el mundo. Veamos, hermanos amados, cómo el pueblo, cómo el rey veía a Nehemías, aunque era el rey, aunque era el copero del rey. Para el pueblo babilónico, Nehemías era un esclavo. Para el mundo, mi estimado oyente, tú eres un esclavo. Para el mundo, tú eres un don nadie. Tú no tienes valor. Tú eres un número más. El único valor que tú tienes es el mundo, lo que el mundo dice de ti. Tú no tienes futuro en el mundo. No tienes nada. Pero gracias a Dios, hermanos amados, gracias a Dios, que Dios te mira y nos mira de una manera diferente. Al igual que Nehemías, nosotros hemos y estamos siendo consolados por Dios. No importa tu situación, no importa los problemas que estés pasando, no importa las circunstancias que estés pasando, déjame decirte, mi estimado hermano y mi estimada hermana, que Dios no se ha olvidado de ti. Dios sigue viéndote con amor y su palabra me dice a mí, con ojos de misericordia y con amor eterno te he amado. Por lo tanto, he prolongado mi misericordia hacia ti y aún añade su palabra. Aunque tu madre y tu padre te olvidaren, yo no me olvidaré de ti. ¿Por qué? Porque el Señor te lleva esculpida y esculpido en las manos, en las palmas de sus manos. Por eso, mi hermano amado, aunque el mundo piense de ti que tú eres lo peor, Dios piensa que tú eres lo mejor. Nehemías, como ya lo dije, era un hombre común, pero con un Dios extraordinario. Quizás tú pienses que eres una persona común y corriente, una persona sin valor, pero déjame decirte que Dios no te mira como una persona común y corriente. Quizás el mundo te ve así y aún quizás tú pienses de esa manera de ti mismo, pero el Dios al cual yo sirvo es un Dios extraordinario en un hombre ordinario como tú y como yo. Y nosotros, hermanos amados, como un Dios, con un Dios extraordinario, podemos hacer grandes y extraordinarias cosas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios extraordinario. Nehemías tenía tristeza por la situación de su pueblo, pero tuvo el valor para hablar con el rey, ya que estaba prohibido entrar a hablar con el rey, hermano amado, con el rey si uno estaba triste. Nehemías tuvo valor porque estaba seguro que la visión venía de Dios. ¿Y cómo Nehemías pudo llegar al nivel donde él podía tener completa seguridad que la visión venía de Dios, que el propósito de Dios era real en su vida y que el llamado realmente venía de Dios? Sencillo, Nehemías tenía una vida de oración. Nehemías tenía un compromiso con Dios. Y Nehemías, hermano amado, estaba entregado total y absolutamente a Dios. Mi pregunta en esta noche es, ¿tienes tú una vida de oración? ¿Tienes tú una vida consagrada a Dios? ¿Tienes total y absoluta seguridad que Dios realmente está contigo? Mis estimados hermanos, Dios es el único que puede darte esa seguridad y esa estabilidad
que tú buscas. Nehemías supo comunicar la visión de Dios a sus compañeros de viaje. Nehemías supo comunicar el plan de Dios al rey. Cuando ellos oyeron el comunicado de Nehemías y escucharon lo que Dios tenía para ellos, ellos estuvieron de acuerdo en la visión de Nehemías. Pero fíjese bien lo que pasa, hermanos amados. Fíjese bien lo que pasa. Nehemías había propuesto en su corazón y había hablado con personas para que lo acompañaran a construir los muros de Jerusalén. Nehemías había tomado la decisión de servir a Dios. Pero fíjese lo que pasa. Siempre que usted tome la decisión de servir a Dios, siempre van a haber personas como Sanballat que no estarán de acuerdo con la visión que Dios le ha dado. No estarán de acuerdo con usted. No estarán de acuerdo en que usted es el instrumento de Dios que Dios ha elegido para hacer su obra. Y eso fue lo que pasó con Nehemías y Sanballat. Sanballat menospreció a Nehemías porque lo veía como poca cosa. Sanballat despreció a Nehemías porque no creía en él. Mi pregunta en esta noche es, ¿cuántos de nosotros, al decidir servir a Dios, no hemos pasado por la misma situación de Nehemías, que no creen en nosotros? Personas que nos menosprecian, personas que nos menosprecian por el color de nuestra piel, por nuestra cultura, por nuestro país, por la forma en que hablamos, por la forma en que nos expresamos. Pero aún así, hermanos amados, Nehemías estaba resuelto en seguir con la visión de Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Porque Dios había hablado con usted o con Nehemías. Nehemías sabía perfectamente quién lo había llamado. Nehemías sabía perfectamente quién era él en Dios. La razón por la cual hay mucha gente que están bien avivados, toman la determinación de servir a Dios, pero cuando vienen las circunstancias y vienen los problemas y vienen cristianos bomberos, hermanos amados, a desanimarle a usted, y usted me preguntará a mí, ¿qué es un cristiano bombero? El cristiano bombero, mi estimado hermano, es aquel cristiano que le apaga el fuego a cualquiera. ¿Sí me entiende? Es ese tipo de cristiano que cuando usted viene bien animado, bien fervoroso y le cuenta, Dios me ha llamado, Dios me ha hablado, Dios ha movido mi corazón y voy a servirle a Dios, esa persona lo desanima a usted. Ese es un cristiano bombero. Pero fíjese bien, Nehemías no se desanimó, aunque Sanballat y mucha gente estuvo en desacuerdo con él. ¿Por qué? Porque Nehemías sabía quién lo había llamado. Nehemías sabía quién era el Dios que lo había llamado. Nehemías sabía quién era él en Dios. Nehemías sabía quién era él y Nehemías sabía dónde él estaba parado. Por esta razón, hermanos amados, aunque Nehemías tuvo oposición para la construcción de los muros, él siguió adelante. Y mi pregunta es, ¿estás tú dispuesto a seguir a Dios aunque se oponga quien se oponga? ¿Qué hizo Nehemías con Sanballat, el opositor? Todos los cristianos tenemos un Sanballat en nuestras vidas. Pero ¿qué hizo Nehemías con ese Sanballat? Hermano Iván Munguía, que Dios me lo bendiga, saludos cordialmente y que Dios me lo bendiga a usted también. Cuídese. Prosigo. ¿Qué hizo Nehemías con con Sanballat, el opositor? Como yo decía, todos nosotros tenemos un Sanballat. Todos nosotros tenemos alguien que no cree en nosotros.
Pero lo bonito de todo es que aunque haya gente, aunque hayan Sanbalats en nuestras vidas, lo importante, mi hermano amado, es que Dios cree en ti. Nehemías sabía que había oposición. Por eso no se sorprendió cuando Sanbalat se empezó a quejar. Sabía que su visión era de Dios. Él ignoró la oposición, aunque se preparó para cualquier ataque. Interesante. Fíjese bien, Nehemías sabía que habría oposición. Por eso no se sorprendió cuando Sanbalat se empezó a quejar. Hermano, ¿qué debes de ser tú o qué deberías de hacer tú cuando las personas se oponen a lo que Dios y a lo que tú quieres hacer para la obra de Dios? Primero, saber que siempre va a haber oposición. En cierta ocasión leí yo un en el libro, en cierto libro, que iba Don Quijote y Sancho Panza en cierta calle y los perros empezaron a ladrar. Y don Sancho Panza, le dijo a Don Quijote, le dijo, Señor, ¿no veis que los perros ladran? Y el Quijote de la Mancha le dijo al Sancho, los perros siempre ladran cuando va pasando la gente. Mi estimado hermano, los perros siempre ladrarán cuando va pasando la gente. Lo importante no es que te detengas a observar a los perros, ni sus ladridos, sino que prosigas adelante e ignores a esos perros que te quieren desanimar, que te quieren ahuyentar, que quieren que pierdas la visión que Dios ha puesto en tu vida. Tú prosigue con lo que Dios te ha dado y deja que los perros ladren. Deja que la gente no crea en ti. Lo importante no es lo que ellos creen, lo importante es lo que Dios cree de ti. Y Dios, mi hermano, cree que sí lo puedes hacer. Entonces, sigue adelante. Don't give up, como se dice en inglés. En mexicano se dice no te achicopales. En español, no te desanimes. Sigue adelante. Segundo, sabía que su visión era de Dios. Cuando tú sabes quién te ha llamado y sabes quién eres en Dios y sabes lo que realmente tienes en tu vida, no te desanimas, sigues adelante. La otra cosa que hizo Nehemías fue ignoró la oposición, aunque se preparó para cualquier ataque. El buen cristiano, el buen soldado, siempre va preparado para la guerra. No se confía, siempre va preparado para la guerra. Siempre lleva la palabra de Dios en su corazón, porque sabe, mi hermano amado, que siempre habrá oposición a la obra de Dios. Termino leyendo lo que le respondió Nehemías cuando hubo oposición. Voy a leer los dos versículos y con eso termino. Pero cuando oyeron Sanballat Horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros, o sea, le hicieron burla y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, fíjese bien lo que respondió Nehemías. Este es un hombre que ha experimentado a Dios. Este es un hombre que tiene experiencia con Dios. Este es un hombre que sabe a qué Dios sirve. Este no es un cristiano, hermano amado, meteorito o cometa. ¿Cuál es el cristiano cometa y meteorito? El cristiano cometa y meteorito es aquel cristiano que usted lo ve una vez en el año y se desaparece y vuelve a regresar 2 años después. Tampoco es un cristiano
Un cristiano carreta. ¿Qué es un cristiano carreta? El cristiano carreta es aquel al que usted tiene que jalar para que vaya a la iglesia. Pero gracias a Dios que Nehemías no es cristiano cometa, ni cristiano bombero, ni cristiano, ay, ¿cuál fue el otro? Bueno, ustedes ya me oyeron, regresen el video, gloria a Dios. Oh, cristiano carreta, cristiano cometa y cristiano bombero, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que respondió Nehemías? Fíjense bien. En respuesta les dije, el Dios de los cielos, fíjese bien, ¿quién le dijo? Él nos prosperará, confianza en Dios. Y nosotros, sus siervos, ellos sabían de quiénes eran siervos. Nos levantaremos, fíjese, nos levantaremos. En pocas palabras, no son cristianos estáticos, no son cristianos haraganes, no son cristianos que esperan que las cosas pasen. No, el verdadero Hijo de Dios, hermano amado, primero, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Reconocen quién es su Dios. Saben qué es lo que Dios va a hacer con ellos, aunque hayan circunstancias adversas. Y nosotros, sus siervos, ellos conocían y reconocían el lugar que ellos tienen en Dios. Ellos eran los siervos y Dios era Dios y que Él los iba a prosperar porque ellos dependían total y absolutamente de Dios. Nos levantaremos, en pocas palabras. Ellos no solamente han escuchado la palabra de Dios, no solamente han escuchado el llamado de Dios, sino que actúan en lo que Dios les ha mandado hacer. Hoy en día necesitamos cristianos como Nehemías, que no esperan que sucedan las cosas, sino que se levantan. Y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, fíjese bien, no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Gloria a Dios. Tres cosas importantes que Nehemías le respondió, porque vosotros no tenéis parte. En pocas palabras les dijo, ustedes no tienen parte en los asuntos de Dios. No tienen derecho a estar aquí ni a hacer comentarios de lo que Dios va a hacer con nosotros y a través de nosotros para su pueblo, para Jerusalén. Y no tenéis memoria. En pocas palabras, ustedes serán olvidados, pero nosotros seremos recordados. Hermanos, que la paz de Dios sea con el corazón de cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, Dios les guarde. Este fue el pastor Percy J. Riley. Y muchas gracias, mi hermano Francisco Bello. Así es. En Puerto Rico se dice no te rajes. Hay muchos cristianos rajones, muchos cristianos que al momento de la tormenta se rajan y se van. Pero Dios no quiere que cristianos rajones. Dios no quiere cristianos achicopalados. Dios quiere cristianos valientes, fuertes, que no le tengan miedo a los perros cuando ladren, sino al contrario, que saquen el cinto o el chicote, el látigo y les den duros a esos perros que tratan de desanimar. Los hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes, que Dios les guarde. Se despide el pastor Percy J. Riley. Paz de Dios.